Bienvenidos sean todos a La Voz de la Alianza Internacional, a un programa más de la enseñanza de las Escrituras. La Biblia es la palabra profética que nos va ubicando al tiempo de hoy. Si queremos conocer de todo lo que está sucediendo en el mundo entero, tenemos que ir a la Biblia. Hoy hablaremos de un tema que es muy relevante por todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses, en los últimos tiempos, como es la muerte. Mucha muerte en la familia. Debemos saber acerca de la muerte, el origen de la muerte. La Biblia es un libro que nos va orientando en todo aspecto para la vida humana, la vida de la familia, la vida de una ciudad, la vida de una nación. Así que hoy hablaremos de la muerte que está al acecho de la familia. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, todos sean bienvenidos y vamos a hablar hoy un tema muy interesante por el tiempo que estamos viviendo y acerca de las festividades del Halloween y del Día de Muertos. Así que escuchen con atención para que la palabra de Dios les muestre lo que realmente es todo esto. Así que les invitamos para que se estén pendientes y también busquen las escrituras bíblicas que vamos a estar mencionando. Sí, bueno, donde hay adoración a la muerte, pues hay violencia, mayores índices de violencia, porque bueno, es lo que están orando, ¿no? Están orando a la muerte, entonces la muerte los está acechando. Porque es lo están que invocando. Están invocando, sí, están invocando. Exacto, ellos lo han clamado, entonces la muerte viene. Sí. Por ello, ese es el propósito, uno de los propósitos del diablo es la muerte del ser humano. Es lo que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que viene a hacer el diablo, ¿no? Traer enfermedades, la pobreza y al final, pues la muerte, es lo que quiere el diablo. Pero dice también ese mismo pasaje, dice, pero yo vine, dijo Jesucristo, para que tengan vida y lo tengan también en abundancia. Así que bueno, Dios va a hacer grandes cosas en esta temporada y creo que en esta semana de una manera muy exclusiva y también el próximo mes, en noviembre también, Dios estará haciendo grandes cosas y vamos a ver cómo la vida se va a sobreponer a la muerte, vamos a ver la intervención de la mano de Dios y vamos a ver cómo hospitales van a ser vaciados porque la gente va a sanar y va a ser libre, porque la palabra de Dios está llegando a todos los confines de la tierra. Sí, tenemos que confiar en lo que Dios ha establecido para los tiempos actuales. Todo juicio de Dios es temporal, el castigo de Dios es temporal, una enfermedad es temporal, una plaga es temporal y ya está terminando todo. Estamos conociendo las estadísticas mundiales, el contagio ha ido disminuyendo en el mundo entero y también el número de muertes. Así que tenemos que confiar en Dios y su palabra. La palabra nos va guiando. Hoy hablaremos de la muerte que entró al planeta Tierra. Dios es Dios de vida. Dios es Dios de vida eterna. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó para toda la eternidad. Pero cuando vino la tentación a Eva y Eva cayó en pecado y después Adán en pecado, por el pecado de Adán y Eva entró la muerte. La muerte vino por haber desobedecido las instrucciones de Dios. Dios es el Dios de la comida, del alimento, por eso la necesidad básica del ser humano es el alimentar su cuerpo, tener para comer. Todo esto Dios lo dispuso desde el principio. Dios creó todo un sistema digestivo en el cuerpo humano para que todos los días comamos y todos los días tengamos que depender de Dios. Esto fue lo que sucedió desde el principio cuando Dios creó a Adán. Vamos a la Biblia, que es la palabra que nos va enseñando, porque allí comienza el problema del hombre cuando en lugar de depender de Dios para comer, no tomó en cuenta a Dios. No tomó en cuenta Así Dios. que vayamos a Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9, habla de la creación
del hombre, Dios creó al hombre y lo creó para comer, con la necesidad de comer. Por eso Dios puso un gran huerto, un huerto de comida, un huerto de mucha alimentación. Pero en el centro del huerto habían dos árboles especiales, muy especiales. Uno era el árbol de la vida, pero el otro era el árbol de la muerte. Dios creó al hombre con la capacidad de decisión. Tenemos un libre albedrío. Nosotros decidimos qué hacer, qué comer o no comer. El hombre decide. Dios probó al hombre, por eso estos dos árboles. Así que empezamos leyendo en Génesis. Es el primer libro de la Biblia que habla de la creación. Dios estableció todas las condiciones necesarias en el planeta Tierra para el hombre y la mujer, para el matrimonio, la familia, porque Dios iba a tener hijos a partir de Adán y Eva, hijos de Dios. Así que todo esto fue antes que se conociera del pecado. En Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, comenzamos leyendo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí tenemos dos árboles especiales en el centro del huerto. En el huerto habían diversos árboles para comer. La Biblia también dice en el capítulo 1 de Génesis, después que Dios creó el matrimonio de Adán y Eva, vamos a volver a leer lo que hemos repetido en Génesis 1, 27 y 28. Habla del matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos aquí la creación del matrimonio, la institución que Dios estableció como base para la familia de generación tras generación. Y el versículo 29 habla de la comida. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Dónde puso Dios todo ello que era la comida del hombre? Era Adán y Eva solamente, era el principio. Lo puso en el huerto del Edén. Volvemos a leer entonces el capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí tenemos entonces la provisión que Dios estaba dando a Adán y Eva para todas las generaciones que vendrían en el planeta Tierra. Y dice la Escritura que Dios dio el mandamiento de la prueba para el hombre. ¿Cuál es la prueba que iba a tener Adán? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Allí está hablando del varón. El varón fue puesto desde el principio para trabajar, en este caso la tierra. Trabajar porque había que sembrar la semilla y traer el alimento para comer. Así que puso a Adán para trabajar y también para proteger. ¿Por qué proteger el huerto? Proteger lo que el hombre iba a trabajar, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ya el diablo estaba en el planeta Tierra. Antes de Adán y Eva, ya el diablo merodeaba el planeta Tierra. Por eso Dios le dio autoridad a Adán y Eva para señorear sobre la tierra y guardar. Le dijo al varón, vas a proteger
todo lo que venga de comida. Vas a tener comida, pero cuida la comida, protege el alimento. Así que volvemos a leer Génesis 2:15, ahora hasta el 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue la palabra de mandamiento que Dios dio para perpetuar la vida del hombre en la tierra. Dios le dijo: mientras tú obedezcas y estés comiendo lo que yo te mando a comer, vivirás. Pero hay un árbol del cual no comerás. El hombre fue creado para tomar decisiones. Tenemos un libre albedrío, tenemos una voluntad. Tenemos que rendir la voluntad a Dios si amamos a Dios. Aquí Adán estaba siendo probado, entonces Dios le dijo a Adán, las palabras de Dios fueron exactas, precisas: el día que comas de este árbol vas a morir. Así que Dios dijo, todo árbol es para comer, aún el árbol de la vida es para comer, pero hay un árbol, un solo árbol que Dios se lo reservó para él. Es el árbol que representa hoy, lo hemos ya enseñado, el diezmo. El diezmo es la comida que Dios se aparta. El diezmo tiene que ver con la comida. Parte del alimento Dios se lo aparta, porque es lo que Dios usará para perpetuar la vida en cuanto al alimento de generación en generación. Así que le dijo Dios a Adán, el día que comas vas a morir. Aquí encontramos ya al personaje del diablo introduciéndose en un animal. Esto es una serpiente. Se cree que la serpiente caminaba erguida, se cree que la serpiente era un animal muy hermoso en el huerto del Edén, y el diablo se introdujo en la serpiente y le habló a Eva. El problema está en la palabra del diablo. El diablo usa el poder de la hechicería, y vamos a ver este diálogo que estableció la serpiente o el diablo con Eva. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Hasta allí. ¿Qué fue lo que dijo Dios a Adán? El día que comas de este árbol moriréis. Aquí tenemos al diablo tratando de engañar a Eva, tratando de perturbar a Eva, y que Eva no considerara lo que Dios dijo. Dios dijo, dijo que iban a morir. Dijo, no moriréis. Exacto, así es. El diablo trata de confundir al ser humano. Todo lo que dice Dios, esta es la Biblia, todo lo que está registrado en la Biblia, el diablo tiene otra Biblia paralela. Una Biblia que niega todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que el diablo es astuto, por eso dice la Biblia, la serpiente era astuta y empezó a establecer un contacto tanto visual como del habla con Eva. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que los sentidos de Eva fueron perturbados. ¿Por qué? Porque la palabra del diablo es hechicería. Fue perturbando los sentidos de Eva, la fue hipnotizando. Ese es el término que hoy se usa, está hipnotizada. O sea, Eva no tenía por qué platicar con él, pues, Sí. no tener una conversación con él.
Entonces aquí tenemos cómo Eva cambió entonces su forma ya de pensar y de ver. Eva recibió la instrucción de Adán. Dios le dio la instrucción a Adán. Adán se la dio a su mujer Eva. Y el diablo en su astucia vino con Eva. No fue con Adán, fue con Eva. Y entonces en la plática que tuvo el diablo con Eva, entonces Eva empezó a ver y a sentir diferente las cosas conforme a lo que el diablo le dijo. Por eso el versículo 6, vamos a leer Génesis 3:6, ¿qué fue lo que sucedió con Eva? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos la caída de Eva primeramente, y después Eva, ya tomada por el diablo, vino la tentación a Adán, y Eva le dio del fruto a Adán. Este es el proceso de la caída. Así que tenemos aquí, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Dios dijo, el día que coman de este árbol van a morir. La muerte espiritual fue la primera muerte que entró a ellos. Ellos no murieron inmediatamente físicamente, murieron espiritualmente, o sea, se apartaron de Dios. Después viene la muerte física al tiempo. Por ejemplo, Adán solamente vivió 930 años cuando Dios es eterno. Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que tenía que vivir eternamente, pero por el pecado que cometió, sus días fueron contados hasta 930 años. El hombre que más ha vivido en el planeta Tierra se llama Matusalén. Y Matusalén vivió 969 años. Así que fueron como 30 años más que Adán. El pecado limita la vida en la tierra. Entonces aquí encontramos dos tipos de muerte: la muerte espiritual, que es separación de Dios, y la muerte física. Pero también entró la muerte más terrible, la muerte eterna, el infierno. O sea, la persona va directamente al infierno. Así que la muerte se había introducido por la desobediencia a la palabra de Dios. Dios dijo, el día que comas morirás. Ellos sabían que si comían morirían. Ellos desobedecieron a Dios y murieron. Murieron espiritualmente, con el tiempo iban a morir físicamente y entraban a la muerte eterna. Vino la maldición por el pecado de desobedecer. ¿Cuál fue la maldición? Tiene que ver con los cielos cerrados, tiene que ver con lo que hoy conocemos como sequías, tiene que ver con la falta de lluvia, tiene que ver con falta de alimento. La tierra no va a dar ya el fruto porque entró el pecado. La tierra va a estar bajo maldición por el pecado. Así que el trabajo se iba a dificultar. El obtener la comida ahora, cuando todo era atractivo y bondadoso en el huerto del Edén, fácil de obtener la comida, ahora se iba a dificultar. Esto fue lo que sucedió. Dice la Biblia que inmediatamente que pecaron, huyeron de Dios, y Dios fue el que empezó a hablarle a Adán. Y después Dios establece la maldición. Primeramente vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquí tenemos cómo entró el miedo entonces. Cuando el hombre pecó,
ellos se sintieron o se vieron desnudos. Así fueron avergonzados. El diablo siempre trata de avergonzar al ser humano. Por eso muchas personas están siendo afectadas de tal manera que ya no tienen pudor. Así que Adán y Eva se vieron desnudos y corrieron huyendo de Dios, porque Dios es santidad. Entonces, cuando Dios los llamó, ellos se escondieron porque tenían miedo, el terror a Dios, porque Dios es santidad y ellos estaban ya en pecado. Entonces, por eso Dios le dijo: ¿por qué te escondes? ¿Por qué tienes miedo? Has comido, has desobedecido, has pecado. Prácticamente le dijo Dios a Adán. Y ellos entonces ya se echaron la culpa unos a otros. Pero Adán le echó la culpa a su mujer, sí, y la mujer, bueno, pues dijo: pues el diablo me engañó. El problema del pecado ahora en el ser humano es que no podemos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, se nos dificulta y le estamos echando la culpa a toda persona a nuestro alrededor. El esposo le echa la culpa a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, la población de una ciudad al gobierno. Así que muchos están buscando culpables por el pecado. Entró la maldición tiene que ver con la falta de comida o la escasez de comida. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Aquí tenemos entonces la dificultad para obtener la comida. El trabajo iba a escasear, con el sudor de la frente iba a tener que Adán comer y alimentar a su esposa y a sus hijos, lo que viniese hacia adelante. Entraron los problemas económicos, los problemas de la comida, la escasez, todo ello entró por el pecado. Empezó a desajustarse la creación, sí, porque ahora los climas iban a cambiar, iban a haber fenómenos de la naturaleza que hoy conocemos como desastres naturales, producto de la maldición, terremotos, huracanes, la maldición por el pecado. Todo eso es producto del pecado que trajo la maldición, ausencia de la bendición de Dios. Entonces Dios los echó fuera del huerto del Edén. Eso dice la Escritura, y ahora tenían que trabajar con sus propios recursos. Pero Dios es Dios de salvación. Dios ama al ser humano. El diablo en su astucia tomó ventaja con Eva. El diablo está tratando de engañar al ser humano, pero Dios ama al ser humano y Dios va a defender al ser humano. Por eso Dios estableció un grito de guerra contra el diablo. Es lo que dice Génesis 3:15. Esta palabra es dada por Dios a Satanás, sí, después que había engañado a Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba aquí hablando de una restauración a la mujer. El diablo había tomado ventaja con la mujer en la astucia del enemigo, que usó la hechicería, pero ahora Dios iba a usar a la mujer. La simiente de la mujer iba a poner su pie sobre la cabeza del diablo, y el diablo sería derrotado, destruida su obra. Todo esto ya es historia, sucedió en Cristo Jesús, la simiente de la mujer.
la simiente que Dios estableció, la semilla. Simiente es semilla. Semilla tiene que ver con comida. Por eso Jesucristo cuando vino dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí y bebe de mí tendrá vida eterna. Era la simiente. Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición de muerte. Ahora en Cristo, la simiente de Dios venía a darnos vida y vida en abundancia. En Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay restauración, en Jesucristo hay prosperidad, en Jesucristo hay vida eterna. Dios estableció la salvación, empezando con las mujeres. Por eso vemos en el Nuevo Testamento cuántas mujeres seguían al Señor Jesucristo por amor, en cuanto a que Jesucristo las liberó. Por ejemplo, María Magdalena, dice la Biblia que Jesucristo echó fuera de ella 7 demonios. Entonces en Lucas capítulo 8 dice la Biblia, estas mujeres en agradecimiento, llenas de amor y de agradecimiento, siguieron a Jesucristo. Eran varias mujeres sirviéndole con sus bienes. Así que toda persona agradecida le empieza a servir al Señor. ¿Quiénes estuvieron en la cruz del Calvario cuando Cristo era crucificado? Solamente estuvo un apóstol, un solo apóstol, los 11. Bueno, ya Judas ya se había ahorcado, quedaban 10, quedaban 11. Entonces, uno de los 11 Juan, estaba allí, el apóstol Juan. Estaba con María, la madre de Jesús. Estaban allí estaba María Magdalena. Las mujeres de Galilea, allí estaban en la cruz del Calvario. ¿Quiénes son las primeras personas que fueron a la tumba el primer día de la semana? Las mujeres. ¿A quién se le reveló Jesucristo? ¿A qué persona se le dio a conocer en su resurrección? No fue a los apóstoles, fue a una mujer llamada María Magdalena. Así que aquí tenemos el plan de redención de Dios a las mujeres, y aquí está, Dios lo dijo desde el principio, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Las mujeres son llamadas a ser guerreras de Dios. Y dice aquí, y entre tu simiente, le dice Dios al diablo, tu descendencia y la simiente de la mujer. Por eso Dios está trabajando mucho a través de las mujeres. En Jeremías, por ejemplo, en el libro de Jeremías, dice la Escritura que las mujeres rodearán al varón. Porque si el diablo usó a la mujer para hacer caer al varón, esto fue, Eva fue usada por el diablo para hacer caer a Adán. Ahora Dios está usando a la mujer para levantar al varón. ¿Cuántos varones hoy en día están en salvación gracias a muchas mujeres? Puede ser la esposa, puede ser una madre de familia que ha estado orando por la salvación, ya sea del esposo o la salvación del hijo. ¿Cuántas madres y esposas Dios las está usando para que los varones tomen su lugar, tomen su posición? Así que es un trabajo en equipo. Jesucristo vino a dar la salvación tanto al varón como a la mujer. La Biblia dice que Cristo era el Cordero que fue sacrificado por familia. La familia es bendecida en Cristo Jesús. Así que cuando entró el pecado, vino la maldición. Dios estableció entonces lo que vendría. Estableció la profecía de salvación, ya se cumplió en la cruz del Calvario. Pero también Dios, sabiendo que el hombre necesitaba comer, que necesitaba la bendición de Dios, que necesitaba que los cielos estuvieran abiertos sobre su pueblo, estableció Dios un calendario. El calendario que Dios estableció es un calendario de vida, es un calendario de bendición, un calendario del alimento. Este calendario Dios lo establece con 7 fiestas en el año, 2 estaciones significativas en el calendario, primavera y otoño. En este calendario iban a haber
tres actividades fundamentales o tres reuniones fundamentales en el año, 2 en primavera y 1 en otoño. En otoño terminaba el calendario agrícola de Dios, porque era un calendario agrícola, un calendario para alimentar a su pueblo. Y comenzaba este calendario en otoño. En otoño se sembraba la semilla y terminaba en el otro otoño. Hoy, 2021, estamos en otoño. Otoño para este año 2021, para los que estamos en el calendario de Occidente, todo comenzó en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos en otoño. Y Dios estableció que en el otoño se tuviera la mejor bendición del alimento. Cada fiesta que Dios instituyó era una fiesta de comida, una fiesta de alimento. Dios dijo: nadie va a presentarse delante de mí sin su ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda de la comida. Tienen que traer la semilla o la ofrenda producto de lo que sembraron en la tierra, porque Dios es el Dios de su palabra. Toda promesa se cumple y la promesa del alimento se está cumpliendo en los que obedecen su palabra. Por eso Dios establece todo un calendario de bendición. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 2, tenemos entonces este calendario. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Aquí tenemos entonces este calendario. Vamos ahora a Éxodo 23, versículos del 14 al 16. Habla de 3 grandes reuniones, 3 fiestas. Una tiene que ver en la primavera y 2 tienen que ver en el otoño. 23. Del 14 al 16. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces aquí tenemos cómo Dios fue restaurando todo lo que el hombre perdió desde el principio en Adán y Eva. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con un calendario para tener la comida. Pero en este calendario había que estar ofrendándole a Dios de lo que sembraran. La cosecha iba a ser diferente ahora. Dios dijo: les voy a introducir a una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra donde los cielos estarán abiertos. Es una tierra donde yo estaré enviando la lluvia de otoño, la lluvia primera, la lluvia de primavera, la lluvia última, que estará dándole la comida. Mientras ustedes estén obedeciendo los mandamientos de Dios, Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí, estatutos, principios. Todo ello Dios lo dio en el desierto para que cuando entraran a la tierra prometida y estuvieran ya en la tierra que Dios le prometió a Abraham y que se estaba cumpliendo ahora en los tiempos de Moisés y de Josué, entonces empezaran a ver el fruto de la tierra, el cumplimiento de la promesa. Dios cumple sus promesas. Así que aquí tenemos un calendario, el calendario del año, el calendario de vida, el calendario del alimento. Es el calendario que Dios establece para bendecir a su pueblo. Pero tenemos al enemigo, el diablo está en la tierra. El diablo sigue aquí en el planeta Tierra, y todo lo que Dios establece en bendición, el diablo también establece
un paralelo en cuanto a lo que Dios ha dicho o establecido, pero todo lo contrario. Y aquí tenemos lo que Satanás también estableció. Tenemos aquí otro calendario, es el pacto, un calendario de pacto de muerte. Dios es vida y el diablo es muerte, pero el diablo no se va a presentar de una manera directa, no, él es astuto, él se presenta como un ángel de luz, él se va a presentar como una persona bondadosa. Y engañó al pueblo de Israel desde los tiempos del profeta Isaías y los profetas antiguos. Aquí tenemos en Isaías capítulo 28, versículo 15, cómo el pueblo de Israel, contaminado por las costumbres paganas de los pueblos en la tierra prometida, allí estaban las naciones paganas, eran las naciones de Canaán, y allí había precisamente una deidad femenina. Esta deidad femenina se llamaba Acera, la diosa Acera. Y la característica de esta diosa era que se le adoraba a través de un árbol. Se le llamaba el árbol de Acera. Entonces aquí empieza la historia de los árboles. La historia del árbol. Acuérdense que cuando Dios estableció el huerto del Edén, dos árboles especiales, el que era el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Adán y Eva escogieron el árbol de la muerte, pero ahora aquí vemos cómo el diablo empieza a usar el árbol con una deidad femenina, Acera, pero se le dio a conocer en el engaño y la mentira acerca de esta deidad Acera que ese árbol era bueno, que no era un árbol de muerte, era el árbol de la vida. O sea que el diablo, blasfemando o haciendo blasfemar a todo pueblo que vivía en Canaán acerca del árbol. La cultura más representativa del árbol se llama la cultura celta. Es la cultura que se origina en el centro de Europa. ¿En qué tiempo? Unos 800 años antes de Cristo. ¿Cuándo fue que empezamos a conocer de la historia de la diosa Acera y del árbol de la diosa Acera? Eso se habla mucho en los tiempos ya del rey David, del rey Salomón. Inclusive la Biblia dice que hasta Salomón participó con sus mujeres levantando un árbol, el árbol de Acera, a las afueras de Jerusalén. ¿En qué tiempo fue que reinó David? 1000 años antes de Cristo. Era el tiempo de Salomón. ¿Cuándo empezó la cultura celta con los árboles? 800 años antes de Cristo. O sea que ya había ocurrido, ya había transcurrido un tiempo determinado cuando el diablo establece esta cultura celta centrada en el árbol celta. Se le conoce como el árbol de la vida, pero no queda allí. Establecen también un calendario de fiestas. Dios había establecido 7 fiestas y en el calendario celta hay 8 fiestas. Pero de todas las 8 fiestas, la fiesta más importante o la fiesta más importante es la de otoño. ¡Qué casualidad! Dios establece que el final de un año agrícola, donde debe haber alegría porque es la fiesta de la cosecha, es precisamente la fiesta de tabernáculos en otoño. Pero el diablo también establece su propio calendario con 8 fiestas, donde la fiesta más importante iba a ser la fiesta de otoño y fue dedicado a una festividad, la festividad de la cosecha al final de verano, y se le conoce como la fiesta de Samaín, que es, o Samaín, que significa
el fin de un año agrícola para comenzar otro año. Es el tiempo en que muere un año y empieza otro año. Y se le precisó con un nombre característico a esta fiesta de Samaín, el nombre de muertos, el día de difuntos, el día de muertos. 31 de octubre, 1 de noviembre, son las fechas que se escogieron. Hoy las religiones neopaganas, los Wicca y los nuevos druidas que viven hoy, existen hoy, siguen ahora fomentando esta cultura. De allí surge lo que es la fiesta del Halloween. Todo tiene un principio, una causa. Por eso esta fiesta es una fiesta pactada con la muerte. Dios es Dios de vida. El diablo siempre trata de traer la muerte engañosa en forma de fiesta, en forma de alegría, alegría con la muerte, hacer fiesta con la muerte, hacer comida con la muerte, altares de comida porque hay muerte. Llaman a la muerte, pero cuando la muerte llega, nadie quiere seguir a la muerte. La muerte viene a buscar al que le llama. La muerte llega para ir a buscar a los vivos, pero los vivos ya no quieren ir detrás de la muerte. Entonces, ¿para qué llaman a la muerte? Todo ello es producto del desconocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es palabra de vida, palabra que nos orienta hacia el cielo, no hacia abajo. Por eso tenemos que conocer todo lo que hoy está sucediendo. Vamos a ver un video que habla de esta cultura. Es la cultura celta, se desarrolló en Europa con una orden sacerdotal de hechicería como son los druidas. Veamos este video. El druidismo puede describirse como una religión chamánica, ya que se basa en una combinación de contacto con el mundo espiritual y medicamentos holísticos para tratar y en ocasiones causar enfermedades. Se decía que inducían la locura en las personas y eran adivinos precisos. Existe un gran misterio que envuelve la historia real de los druidas, ya que nuestro conocimiento se basa en registros limitados. Se cree que el druidismo formó parte de la cultura celta y galia en Europa, con la primera referencia clásica a ellos en el siglo II a.C. Sus prácticas eran similares a las de los sacerdotes de hoy, conectando a las personas con los dioses, pero su papel también era variado y amplio, actuando como maestros, científicos, jueces y filósofos. Eran increíblemente poderosos y respetados, capaces de expulsar a las personas de la sociedad por violar las leyes sagradas e incluso podían interponerse entre dos ejércitos opuestos y evitar la guerra. No tenían que pagar impuestos ni servir en la batalla. Las mujeres druidas también fueron consideradas iguales a los hombres en muchos aspectos, inusual para una comunidad antigua. Uno de los primeros relatos de druidas fue escrito por Julio César entre el 59 y el 51 a.C. Lo escribió en la Galia, donde los hombres prestigiosos se dividieron en druidas o nobles. Fue de los escritores romanos que los historiadores han adquirido la mayor parte de su conocimiento de los druidas. Los druidas eran politeístas y tenían dioses femeninos y figuras sagradas como los griegos y los romanos. La extensión del druidismo en el mundo antiguo también es un misterio. Ciertamente floreció en las Islas Británicas y la Galia. Julio César afirmó que el druidismo originalmente provenía de Gran Bretaña y aquellos que deseaban estudiarlo en profundidad viajaban allí. Se desconoce si el druidismo realmente se originó en Gran Bretaña. Además, es posible que se encuentren druidas mucho más lejos. El druidismo a menudo se asocia con un pueblo conocido como los celtas y sus asentamientos se han encontrado tan al este como en la actual Turquía. Hoy a menudo se dice que los druidas practicaban sacrificios. Esto puede no ser exacto. Fuentes antiguas indican que los druidas sirvieron junto con varias otras clases que también realizaban funciones espirituales. La identidad y el papel de estas otras clases cambiaron dependiendo de la cultura y el tiempo. Un hombre llamado Diodoro Siculus dijo que si bien los druidas siempre estuvieron presentes durante un sacrificio, fue otro grupo conocido como los Vates quienes llevaban a cabo este. Es importante tener en cuenta que gran parte de la escritura que sobrevive proviene de escritores romanos que podrían ser hostiles hacia los druidas y las culturas a las que sirvieron.
Por ejemplo, en el año 60 después de Cristo, los druidas se unieron a una rebelión contra los romanos en la isla de Mona, la actual Anglesey, en Gales. Cornelius Tácitos informó que después de que los romanos aplastaron a los rebeldes, encontraron evidencia generalizada de sacrificios, una afirmación que puede haber sido exagerada para dar a los druidas una mala reputación. Tácito también escribió que consideraban que era un deber cubrir sus altares con la sangre de los cautivos y consultar a sus deidades a través de las entrañas humanas. En general, los relatos griegos y romanos de los druidas se dividen en tres categorías. Algunos, en su mayoría griegos, los tratan como grandes filósofos y científicos dignos de admiración. Otros, en su mayoría romanos, los convierten en sacerdotes bárbaros sedientos de sangre, ignorantes y crueles. Dentro de la clase druida se cree que hubo subsecciones, todas con túnicas codificadas por colores. El druida más viejo, o considerado el más sabio, era el archidruida y vestía túnicas doradas. Los druidas comunes se vestirían de blanco y actuarían como sacerdotes. Los sacrificadores lucharían y vestirían de rojo. Los bardos azules eran artísticos y los nuevos reclutas para el druidismo completaban tareas menores y eran tenidos en baja estima, vestidos de marrón o negro. Todos los aspectos del druidismo estaban bien estructurados y ordenados, desde la jerarquía de la clase druida hasta su patrón de vida, que siguió los ciclos de la naturaleza. Observaron ciclos lunares, solares y estacionales. Celebrarían el Año Nuevo en Samhain, el día al que nos referimos como Halloween. Esto fue cuando la última cosecha se llevaría a cabo y fue un día lleno de misticismo y espiritualidad, porque los vivos y los difuntos eran lo más cercano a ser revelados entre sí que en cualquier otro día. Yule fue el solsticio de invierno, una época en que los druidas se sentaban en montículos de tierra, por ejemplo en Newgrange en Irlanda, durante toda la noche esperando el amanecer, cuando renacerían. Imbolc, el 2 de febrero, implicó el uso de leche de oveja para celebrar la maternidad. Ostara fue el equinoccio de primavera y Beltane tuvo lugar el 30 de abril como un festival de fertilidad. Lugnasa fue la primera cosecha el 2 de agosto y Mabon fue el equinoccio de otoño. Luego, el ciclo de los días santos se repetiría nuevamente, reflejando los ciclos de la naturaleza, las plantas y de hecho la vida misma, ya que los druidas creían en la reencarnación. También creían que los pecados cometidos en una vida anterior podrían compensarse en la próxima. Sus lugares de culto eran zonas tranquilas y apartadas como claros en bosques y círculos de piedra. Probablemente el círculo de piedra más famoso en Gran Bretaña es Stonehenge, un antiguo monumento megalítico que data alrededor del 2400 a.C. Los primeros pensamientos de la mayoría de las personas sobre los druidas podrían ser congregarse alrededor de Stonehenge y lanzar encantamientos mágicos. De hecho, se cree que este era un lugar de culto para ellos, como lo es hoy para los paganos y otros neodruidas. Se cree que la isla de Anglesey y Whitman en Dartmoor son sitios druídicos. De hecho, Anglesey supuestamente era un lugar donde se les enseñaba a los druidas. Tomó alrededor de 20 años aprender el saber, ya que era complejo y tenían que aprender todo de memoria, porque rara vez usaban un lenguaje escrito. Esa es una razón por la que sabemos tan poco sobre ellos. La Galia tenía un lenguaje escrito limitado y luego, con el gobierno de César, esto se convirtió en latín y se perdieron los registros antiguos. Algunas leyendas también deben tratarse con precaución, ya que incluso pueden haber sido alteradas por la posterior influencia o exageración cristiana. En el siglo I después de Cristo, los druidas enfrentaban la opresión de los romanos. El druidismo parecía terminar. Hay un par de teorías para tratar de explicar esto. La primera es que, como en muchas sociedades antiguas, la enfermedad, el hambre o la guerra podrían haberlos eliminado. El segundo implica la llegada del cristianismo al declive. Algunas religiones de hoy, como la Wicca, han sido influenciadas por el druidismo. El número 3 fue considerado muy significativo en la tradición druida y también por estas religiones. Era un símbolo que involucraba 3 líneas que se unían para formar un círculo. Los círculos eran clave para muchas creencias druidas: el círculo de la vida, las estaciones, la luz y la oscuridad. A medida que el cristianismo se extendió por toda Europa, el druidismo se desvaneció gradualmente. Algunos historiadores señalan que los druidas todavía estaban presentes en Irlanda en el siglo VIII después de Cristo, pero en una forma muy reducida. El druidismo se desvanecería durante la Edad Media, pero reviviría en los tiempos modernos, aunque alrededor de un milenio después de que la forma antigua se extinguiera. Todo comenzó con 2 árboles especiales para la comida: el árbol que lleva la vida y el árbol que
llevaría a la muerte. Adán y Eva decidieron comer del árbol de la muerte, de allí vinieron todas estas festividades, actividades que tienen que ver con la muerte. El hombre anda con el temor a morir. Pero cuando vino Jesucristo ya nos libró de la muerte. Cristo murió, Él sí fue a la muerte y al tercer día resucitó. La Biblia dice más adelante, ya entrando al Apocalipsis, que un día vendrá Jesucristo a la tierra y estará reinando para todas las naciones en lo que es la Nueva Jerusalén en el tiempo ya final. Y allí estará el árbol de la vida. Ya no estará el otro árbol, sino el árbol de la vida. Todo eso está en Apocalipsis y debemos conocer hacia dónde vamos. Así que ese árbol ya no existirá, el que comió Adán y Eva, ahora habrá otro árbol, ya no habrá más maldición. Apocalipsis dice la Escritura en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fruto, el fruto de comida y las hojas de sanidad. Así que habrá bendición al final. Así que ya el diablo ya habrá estado en el lago de fuego, habrá desaparecido y entraremos a un nuevo tiempo en la tierra. Todo eso es futuro, pero tenemos que conocer ahora lo que debemos hacer. Jesucristo vino para darnos vida eterna, así que amigo, amiga, lo único que hay que hacer es arrepentirnos de todo pecado que hayamos cometido, aceptar a Jesucristo y entramos a la vida eterna con la confianza que Jesucristo va a regresar de nuevo para que vayamos a vivir con Él por toda la eternidad. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y hasta nuestro próximo programa.